Seguro ya has visto este tipo de videos donde vemos, obviamente, que todo está hecho con inteligencia artificial y evoca nostalgia. Son como exploraciones urbanas donde vemos nuestros personajes queridos empolvados u ocultos, ¿no? Distorsionados, rotos. Yo te voy a enseñar cómo hacer este tipo de videos y va a ser muy sencillo. Eso sí, tienes que tener mucha paciencia porque vamos a trabajar con diferentes herramientas, tanto como imágenes, generación de imágenes me refiero, Nano Banana, y generación de videos con otro modelo que se llama Kling 2.5 Turbo. Ese es el que yo uso. Así que te voy a explicar rápidamente cómo se utiliza. Entramos a gemini.com y básicamente acá tenemos el espacio donde vamos a generar la imagen. Hacemos clic a crear imagen. Yo estoy usando la versión Pro, Nano Banana Pro. Voy a colocar este prompt. ¿Qué dice ese prompt? Básicamente indica que es una escena de exploración urbana nocturna en un set de televisión abandonado, ¿no? Entonces todo el entorno, tanto la iluminación, las paredes van a estar desgastadas. Y en el centro hay un disfraz de tamaño humano inspirado en el gonta, de colores apagados, desgastados. Obviamente es un disfraz de Nopi gonta, ¿no? Y se alza parcialmente cubierto por una tela sucia y rasgada. Todo esto siempre va a estar relacionado a evocar nostalgia y decadencia. Entonces, cuando hagas estas imágenes, vas a tener que modificar algunos puntos, porque no es lo mismo utilizar a Nopi gonta que utilizar, por ejemplo, marionetas, ilustraciones, imágenes, ¿no? Entonces tienes que adaptar eso. Y obviamente, también para que entienda exactamente a qué me refiero con gonta, voy a subir una imagen. Que es este de acá. Una vez que ya tengo esto, le vamos a dar clic a enviar. Listo, acá tenemos la primera imagen. No se olviden de siempre tener marcado Nano Banana Pro, esta opción de imagen. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Tú puedes seguir iterando, creando nuevas imágenes, exploraciones urbanas distintas, diferentes ángulos, pero esta es la básica, ¿no? Ahora, yo te recomiendo que utilices otras plataformas porque vamos a hacer muchos ajustes, vamos a tener que probar varios ángulos y varias formas, y a veces la versión gratuita de Gemini es muy limitada en cuestión de generar imágenes, así que te recomiendo que puedas ir por Heatfield o InVideo. Para este video voy a utilizar Heatfield. Este es Heatfield, una de las mejores plataformas para generar videos e imágenes utilizando inteligencia artificial. Vamos a elegir, por ejemplo, la opción de imágenes. ¿Dónde está? Nano Banana Pro, aquí. En Heatfield puedes seguir creando bastantes imágenes y videos, sobre todo iterando, como les dije. Miren este de acá, es el mono Pedro. Y si se dan cuenta, es casi el mismo prompt, solo que se ajustan algunas cosas. Marioneta, mono Pedro. Obviamente he compartido la imagen referencial para lograr un mejor acabado. Pero es básicamente eso, ¿no? Y tengo varios ejemplos. Cuando tú ya sabes qué cosa quieres, vamos a ir directamente a generar video. Vamos a agregar dos imágenes. A Gonta y a Aaron Sinclair. Y el prompt que yo utilizo es este, ¿no? Exploración urbana, mira alrededor. Camina hacia otra ubicación para ver objetos sin moverse. Este dato de objetos sin moverse lo utilicé porque en algunos videos el personaje terminaba moviéndose y eso no quería. Quería que se quedaba quieto como si fuera un objeto olvidado. Entonces tenemos Kling 2.5 Turbo. Ese es el prompt. Esa es la imagen 1. Esta es la imagen 2, o sea, inicio y fin. Y yo puedo cambiar la duración. En este caso te recomiendo 5 segundos. Y la resolución, pues ya depende de ti. 720, 1080, es mucho más barato 720. Y una vez que haces eso, le das clic a generar. Y tienes este resultado. Y así de sencillo, tienes imágenes y tienes videos. Ahora, luego está la parte un poco más complicada o quizá artesanal, que es la edición de videos. Esto sí te recomiendo que puedes usar CapCut, por ejemplo,
para lograr la conexión de los audios y de los videos en sí. Te voy a mostrar rápidamente cómo lo tengo yo. Este es mi video final. Tenemos cada uno de los videos cortados y obviamente pegados uno cerca del otro, que son secuencia. Tenemos también audio. Este es el audio de A. Arnold. Y también otro tipo de audio ambiental. Ya eso depende mucho en la edición. Quizá para variar puedes hacer otras cosas, otro tipo de audio, agregar títulos. Es decir, ya depende de ti en la parte creativa final. Espero que te haya servido este video. Si es así, déjame un buen like y comparte sobre todo. Y si quieres, también suscríbete. Yo tengo bastantes videos de inteligencia artificial generativa y para el 2026 se vienen muchas cosas interesantes. Así que suscríbete. Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.